Mateo Ruiz no permitía que nadie tendiera sábanas fuera. Las mamparas de privacidad violaban la uniformidad visual del conjunto. Isabel Montoro no lo susurró. Se plantó al borde de nuestra valla como una mina terrestre con pintalabios caro. El reglamento de régimen interior de la comunidad apretado contra el pecho como si fuera la Biblia. Su sonrisa era calculada. ¿Precisa? El dron zumbaba detrás de ella. Todavía orbitando sobre mi hermana como un buitre esperando un movimiento en falso. Ella tiene un trastorno por estrés postraumático. Le dije. Estás grabando una sesión médica. Isabel parpadeó una vez y aquella sonrisa regresó a su sitio. Bueno. Eso no aparece en su expediente. No levanté la voz. No hacía falta. Yo había diseñado sistemas de disuasión de drones para operaciones especiales del ejército. Ese dron seguía enviando señal a mi servidor. Su sonrisa flaqueó. Solo un parpadeo. La primera grieta en una fachada muy pulida. La mayoría de la gente en esta urbanización cree que soy solo otro veterano con cara seria y jardín algo descuidado. No preguntan qué hacía antes. No preguntan por qué recorro el perímetro de noche en vez de correr por las calles como todos. Y desde luego no preguntan por qué mi hermana se estremece cada vez que una persiana se abre demasiado rápido. Le prometí cuando dejamos el servicio que nadie volvería a observarla sin permiso. Ni cámaras. Ni hombres con herramientas. Y mucho menos dictadoras de barrio con afición a controlar todo. El columpio del jardín trasero no era solo un columpio. Fue lo primero que pidió mi hermana después de 6 meses de silencio. Lo dibujó en un cuaderno durante una sesión de terapia de grupo. 3 cadenas. Un tejadillo para la sombra. Orientado hacia la encina que hay junto a la tapia. Dibujó un pequeño corazón en la esquina. No lo dijo con palabras, lo dibujó. Y eso bastaba. Lo construí con acero naval y hormigón defraguado rápido. Sin tornillos a la vista. Sin riesgo de derrumbe. Pasó la inspección 2 semanas antes de que Isabel fuera elegida presidenta de la Junta. Ella no se preocupaba por la seguridad. Le molestaba que no cumpliera el código de tonos madera natural. No me sancionó cuando lo instalé. Esperó a que Elena lo usara. A que estuviera fuera. A que se sentara con su terapeuta bajo aquel tejadillo durante 7 minutos sin interrupciones y entonces oyó el zumbido. El dron tenía estabilización de ala fija. Material militar excedente. Seguramente comprado en subasta de la Guardia Civil. Desde luego no era un juguete de tienda. Isabel nunca lo mencionó en la última reunión de junta. Pero vi a Pablo empujando un maletín Pelican sellado con pegatinas raspadas. Querían vigilancia sin rastro en papel. Pero olvidaron algo, la vigilancia deja metadatos. Vi cómo Elena se congelaba. Cómo paraba a media frase y miraba hacia arriba. Labios entreabiertos como si intentara tragarse el grito. Su terapeuta alargó la mano. Demasiado tarde. Elena echó a correr. No lloró. No gritó. Simplemente desapareció. La encontré debajo del porche 10 minutos después. Los dedos clavados en las vigas como si fueran lo único que la sujetaba al suelo. Las uñas rotas. Se había arañado las palmas trepando por debajo. El dron seguía encima cuando la saqué. Isabel dijo que el dron era para control de paisajismo. Le contesté que la próxima vez que entrara en mi espacio aéreo lo desactivaría con un pulso de interferencia y presentaría yo mismo la denuncia ante la AESA. Entonces ella dio un paso más cerca. No querrás que esto se vuelva personal, dijo. La miré. Ese columpio es el único sitio donde mi hermana se siente segura fuera de casa. Lo hiciste personal en el momento en que apuntaste un objetivo hacia ella. Parpadeó de nuevo.
Pero esta vez no fue lento. Fue de sorpresa. Creía que nos íbamos a tumbar. Que iba a reescribir las normas. Que iba a patrullar el cielo. No sabía que el columpio tenía anclajes de 3 pies en la tierra. No sabía que usé amortiguadores sísmicos para mantenerlo estable con cambios de viento. No sabía que pasé 12 años identificando amenazas antes de que llegaran al campamento base. Y desde luego no sabía que ese columpio era la única razón por la que Elena no había recaído en agorafobia completa este mes. Creía que lo dejaría pasar. Se equivocaba. Isabel no paró después del dron. 3 días después apareció un aviso de infracción en mi puerta. Doblado en tercios. Pegado perfectamente en el centro como un ritual. Modificación estructural no autorizada. Ponía el columpio otra vez. Ahora lo habían reclasificado como elemento exterior semipermanente sin revisión arquitectónica. Citaban el párrafo 6.2 del Reglamento de Uniformidad Estética de las Encinas. Una sección tan vaga que podía cubrir desde un gnomo de jardín hasta una rampa para silla de ruedas. No arranqué el aviso. Lo registré. Fecha. Hora. Condiciones meteorológicas. Prueba fotográfica. No estaba defendiendo solo un columpio. Estaba preparando el terreno para algo mucho mayor. Pero Isabel sabía escalar en silencio. Aquel fin de semana Elena intentó regar los helechos junto a la tapia trasera. Era lo más lejos que había salido desde el incidente del dron. 5 minutos después otro dron. Más pequeño esta vez. Más silencioso. Pasó bajo sobre el jardín y se quedó suspendido sobre su cabeza como un juicio. Soltó la regadera. Corrió dentro y no habló en horas. Aquel dron no solo violaba las normas de la AESA, violaba el frágil puente que habíamos tardado meses en reconstruir. El lunes siguiente 2 casas más recibieron avisos de infracción por elementos exteriores no conformes. Una tenía un comedero para pájaros. La otra un carillón de viento. Ambas pertenecían a vecinos que habían firmado la tarjeta de bienvenida cuando nos mudamos. No fue casualidad. Fue un ataque preciso. Empecé a seguir el patrón. Los tiempos. Los destinatarios. Siempre eran las personas que hacían preguntas. Las que sonreían demasiado tiempo a Elena. Las que no encajaban en la idea de uniformidad de Isabel. La Junta, sobre el papel, tenía 5 miembros con voto. Pero por cómo se desarrollaban las reuniones, estaba claro quién movía los hilos. Isabel no discutía. No alzaba la voz. Se inclinaba. Susurraba. Y los demás obedecían. Emitía sanciones como quien poda setos, limpio. Silencioso. Hasta que solo quedaba un silencio simétrico. Lo llamaba seguridad. Yo lo llamaba vigilancia por desgaste. No fue hasta que visité el buzón comunitario cuando me di cuenta del daño que ya había hecho. La señora Herrera, que antes horneaba bizcocho para cada nuevo vecino, evitó mi mirada. El señor López, antiguo capellán militar, asintió una vez y caminó rápido hacia su coche. Nadie hablaba. Al menos abiertamente. Pero alguien vigilaba. Pablo estaba al otro lado de la calle. Medio metido en una caja de registro junto al seto perimetral. No saludó. No se sobresaltó. Solo me miró un segundo de más antes de cerrar la puerta y desaparecer detrás del carrito de mantenimiento de la urbanización. Entonces supe que las cámaras no eran la única herramienta de Isabel. Tenía ojos y oídos. Algunos de ellos de la familia. Pero incluso la familia puede romperse. A la mañana siguiente revisé el portal de la comunidad. 5 nuevas sanciones registradas.
3 subidas entre la 1:20 y la 1:24 de la madrugada. Fuera del horario oficial de la Junta. Las fotos eran nítidas. Con ángulo. En baja luz. La mayoría no lo habría notado. Pero yo sí. Los metadatos de la subida revelaban una IP que no coincidía con el router de la oficina de la comunidad. Isabel no subía desde sistemas oficiales. Usaba una red privada. Y no lo hacía sola. Elena entró entonces en la habitación. El pelo todavía húmedo de la ducha. Los ojos hundidos pero alerta. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y miró la pantalla. ¿Siguen vigilando?, preguntó. Asentí. Pero no por mucho tiempo. No preguntó qué quería decir. No hacía falta. La verdad era que no había desplegado tácticas así desde el Sahel. Pero el mapeo de patrones. La escalada asimétrica. El cambio de comportamiento, todo encajaba aquí. Esto era cultura de vigilancia en su versión más cobarde. Sin regular. Sin supervisar. Y sin prepararse para una respuesta. Ya no se trataba del columpio. Se trataba de control. La Junta usaba el reglamento como camuflaje. E Isabel estaba en el centro. Pintándose como protectora mientras convertía nuestra urbanización en un laberinto de castigos. Sin transparencia. Sin recursos. Solo presión. Pero lo que nunca planeó fue el contraataque de alguien que había pasado la vida aprendiendo a resistirlo. Creía que me rendiría bajo las sanciones. No se dio cuenta de que ya había abierto un expediente. Volví a ver a Pablo cerca del club social. El nuevo. Construido después de la reforma del paisajismo. Esta vez estaba en el tejado. Agachado torpemente junto a la unidad de climatización. Manipulando una antena de señal que no parecía estándar. Llevaba el polo gris de técnico de la comunidad. Pero sus zapatos estaban gastados y desparejados. Uno más apretado que el otro. El tipo de detalle que la mayoría no nota. Yo sí. Desde abajo lo llamé sin alzar la voz. ¿Pérdida de señal o probando algo nuevo? Se quedó congelado un segundo de más. No se giró inmediatamente. Cuando por fin lo hizo, intentó quitarle importancia. Todo nervios y respiración superficial. Calibración rutinaria. Isabel quería comprobar el enlace ascendente. Claro. Salvo que la antena que manipulaba no coincidía con ninguna de las listadas en los expedientes técnicos de la comunidad. Me los había memorizado. Esperé. Bajó la escalera más lento de lo necesario. Cada peldaño parecía tener más que ver con lo que llevaba en la cabeza que con lo que cargaba a la espalda. Cuando llegó al suelo no me miró a los ojos. Solo fijó la vista por encima de mi hombro. Mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos. ¿Has estado ocupado?, dije. Siguió sin responder. Señalé al cielo. Ese modelo no es de consumo. La AESA lo llamaría equipo clase C. Ahora sí me miró rápido. Como un reflejo que no quiso mostrar. Yo solo sigo instrucciones. Murmuró. No establezco política. Ahí estaba. La primera grieta visible. Hombros encorvados. Ojos siguiendo cada movimiento como un hombre que teme ser escuchado. Isabel no andaba lejos. Estaba seguro. Ya fuera en persona o a través de una transmisión. Así funcionaba gente como ella. No confiaba en la lealtad. La imponía. Di un paso más cerca. No agresivo. No intimidatorio. Solo lo bastante cerca para que tuviera que enfocarse. Te está utilizando. Pablo. Lo sabes.
Se estremeció. Leve pero real. Dice que es por seguridad. Susurró. Ojos recorriendo los bordes del aparcamiento. Dice que esta urbanización necesita vigilancia. Que la gente necesita normas. Y que tu tía es la única que sabe imponerlas. No contestó. Su mano buscó la cinta que llevaba al cuello. El pulgar rozando la placa de plástico como un tic nervioso. Vi cómo sus hombros subían. Se mantenían y bajaban con una exhalación temblorosa. No me apunté a esto. Dijo al fin. No insistí. Solo asentí. Pasó por mi lado con pasos rápidos y mandíbula apretada. Desapareciendo por la entrada lateral del club social como un hombre que intenta huir de su propia conciencia. Al día siguiente 2 drones más sobrevolaron mi propiedad. No los denuncié. Los registré. Seguí su altitud. Su patrón de vuelo y su latencia de señal. Uno tenía un retraso intermitente entre pulsos de estacionario. Probablemente interferencia. El otro se desviaba ligeramente de su bucle de barrido al pasar sobre la encina. Ese tipo de desviación solo ocurre cuando un piloto en directo ajusta manualmente la cámara. Lo que significa que alguien estaba mirando. No solo grabando. Dentro. Elena pasó la mayor parte del día en su habitación. Oía el clic suave de su música a través de la puerta. Amortiguada por el aislamiento que yo mismo había instalado cuando se mudó. No salió al porche. No tocó el columpio. La confianza que habíamos construido se deshacía hilo a hilo. Y cada vuelo de dron empeoraba las cosas. Aquella noche saqué las actas de la junta de los últimos 6 meses. Enterrado entre anuncios comunitarios y actualizaciones de control de plagas había una única línea: propuesta de monitorización visual mejorada aprobada por 3 votos a 2. Reasignación presupuestaria aprobada por memo silencioso. Memo silencioso. Isabel lo había enterrado. Sin debate. Sin aviso a los vecinos. Solo una línea en un documento que nadie lee a menos que busque algo. La siguiente reunión de junta aún quedaba a 2 semanas. No iba a esperar tanto. Empecé a preparar el primer informe. Registros de vuelo. Marcas temporales. Violaciones de espacio aéreo y rutas de exportación de la transmisión en directo que había interceptado la semana anterior. Aún no era definitivo. Pero lo sería. Isabel creía que podía veaponizar el silencio. Pero el silencio es solo otra forma de presión. Y la gente bajo presión comete errores. La infracción que rompió el patrón llegó un martes. Ya no era sobre el columpio ni la tela de sombra. Me acusaba de obstrucción visual de vías aéreas de campo. Una frase tan absurda que tuve que leerla 2 veces. No vivíamos cerca de ningún aeropuerto. Isabel había fabricado un término que ni siquiera existía en los estatutos de la comunidad. La sanción impresa incluía una foto. Mostraba a Elena a mitad de paso en el jardín trasero. El pelo agitado por el viento. La cara vuelta hacia arriba. La marca temporal situaba la toma a las 6:12 de la mañana. Amanecer. El columpio aún estaba en sombra. No había estado fuera ni un minuto completo. Aquella imagen no la había captado un sobrevuelo al azar. La habían acechado. No le conté a Elena lo de la foto. Solo doblé el aviso por la mitad y lo archivé con los demás. Pero la rabia se me quedó pesada en el pecho. No ruidosa. No explosiva. Solo esperaba como un rifle cruzado a la espalda que no puedes soltar hasta que el trabajo termine. Isabel quería dejar claro que nada en nuestra propiedad era privado. Ni siquiera los momentos que pertenecen a la curación. Fui a la oficina de la Junta aquella mañana. No al club social oficial. Sino al tráiler provisional que tenían aparcado durante las reformas.
todavía lleno de cajas y rotores medio desenchufados. El tipo de sitio que a Isabel le gustaba usar cuando no quería que la vieran. Cuando quería operar en la zona gris. Estaba allí, sentada detrás de la mesa plegable que llamaban escritorio. Una tablet delante. Pantalla girada. Su café humeaba en una taza de porcelana demasiado delicada para alguien que manejaba el control como un bastón. No se levantó. Mateo, dijo sin levantar la vista. Espero que no sea otra apelación. No apeló nada. Sonrió entonces. Pequeña y venenosa. Bien. Porque la Junta ha revisado tus últimas infracciones y se mantienen. La coherencia es clave en una comunidad como la nuestra. La coherencia no explica por qué la cara de mi hermana está en una transmisión privada de dron. Sus ojos se alzaron despacio. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Todas las grabaciones se guardan para revisión de cumplimiento. Si te opones a su presencia, puedes presentar una solicitud de excepción de privacidad ante la Comisión Interna de Revisión. Esa comisión no existe. No. Dijo. Pero el papeleo sí. Ese era el juego. Fabricar el proceso. Obligar a la gente a entrar en un laberinto sin salida. Y mientras perseguían papeleo, ella lo observaba todo. Presenté un informe preliminar ante la AESA. Le dije que 2 drones operaban fuera de línea de vista. Vigilancia no autorizada sobre propiedad residencial privada. Bandas de frecuencia de grado comercial. Sin carteles de aviso. Los labios de Isabel se crisparon. Pero no parpadeó. Esa es una acusación grave. No es una acusación. Es un patrón. Se recostó en la silla y tocó algo en la tablet. ¿Sabes, Mateo? Para alguien que dice valorar la paz, creas mucho conflicto. Tu columpio no coincide con la paleta de la urbanización. Tu jardín no está cortado según especificaciones. ¿Y tu hermana? Aunque da pena. Es una disrupción para la uniformidad visual. Lo dijo como si enumerara la compra. Eres libre de mudarte si nuestros estándares no te convienen. No respondí con palabras. Coloqué la copia impresa del registro de vuelos del dron sobre su escritorio. Con marcas temporales. Registros de altitud superpuestos a las líneas de parcelas de la urbanización y zonas rojas de la AESA. No hacía falta explicar. Ella sabía lo que significaba. Sabía los límites que había cruzado. Isabel no tocó el papel. Solo lo miró. El calor de su café olvidado. Hay más. Dije. Pero eso va directamente a la división de cumplimiento. Se levantó entonces. Por fin. Las manos apoyadas planas sobre la mesa como si necesitara sentir algo real. Su expresión era ilegible. Pero el silencio había cambiado. Ya no era el silencio del control. Era el silencio de quien recalcula. Esta conversación ha terminado. Dijo. No. Contesté mientras ya salía. Acaba de empezar. Cuando llegué al bordillo. El dron pequeño ya había despegado otra vez desde el tejado del club. Miré directamente al objetivo y no me inmuté. El dron no me siguió a casa. Giró hacia el este. Hacia las parcelas lejanas. Planeando lento. Casual. Como si no le interesara lo que acababa de pasar dentro del tráiler. Pero había visto el tic en la mandíbula de Isabel. Estaba nerviosa. No porque hubiera presentado un informe. Sabía bailar alrededor del papeleo. Sino porque había hablado su idioma, datos. Altitud. Zonas de vuelo.
Su poder no venía de las cámaras ni de las normas. Venía de la ilusión de que nadie más entendía lo profundo que llegaba realmente la tecnología hasta ahora. De vuelta en casa puse el receptor de línea dura a grabar cada pulso de frecuencia por encima de 2,4 GHz. Ya había instalado el receptor en el tejado la semana anterior. Un pequeño plato negro montado detrás de la chimenea. Disfrazado para cualquier ojo civil. Cada vez que el dron de Isabel pingueaba una coordenada, el rebote llegaba a mi servidor. Durante una semana había seguido los pins. Mapeado cada estacionario. Cada giro. Era un barrido predecible. Patios traseros. Ventanas. Esquinas de vallas. Pero lo que había notado, y lo que ahora importaba, era la latencia. Cada cambio tenía un retraso. Fraccional al principio. Luego más largo. Alguien pilotaba manualmente, anulando el bucle preestablecido. Y no lo hacía a través de la red de la comunidad. Isabel había desviado sus controles por un enlace ascendente privado. Rastreé el paquete de señal hasta un rotor secundario que no había visto antes. Ni en el club social. Ni en el cobertizo de seguridad. Algo portátil. Eso estrechaba el círculo. Revisé los registros del carrito de mantenimiento. Las rutas de Pablo. Solo un horario coincidía con todos los pasos a baja altitud de los drones en las últimas 72 horas. Pablo. No porque pilotara, sino porque Isabel había escondido el enlace en el equipo de mantenimiento. Usaba su carrito para mantener el material móvil. Impredecible. La señal se movía con él. Y él ni siquiera lo sabía. Esperé hasta media tarde, cuando el sol golpeaba la urbanización justo como debía. Sombras largas. Visión ajustada. El tipo de luz donde la gente nota formas pero no detalles. Pablo estaba aparcado cerca de las pistas de tenis. La cabeza metida en una caja de fusibles. Su carrito estaba parado en la hierba. Cables de extensión enroscados como serpientes en el reposapiés. Me acerqué desde el lado opuesto. Botas sobre grava. Silencioso. Dio un salto. Manos apartándose del panel. Jesús. Mateo. No te oí. Esa es la idea. Rodeé el carrito y señalé el maletín medio escondido bajo el asiento del conductor. Negro mate. Equipo estándar de operaciones con drones. Excedente militar. Había visto cientos en el extranjero. ¿Te importa si echo un vistazo? Se quedó congelado. ¿Qué es eso? Pregunté. Calmado. Medido. No contestó. Pablo. Dije. ¿Cuánto tiempo lleva eso viajando contigo? Miró el maletín como si acabara de aparecer. Como si no estuviera seguro de que fuera real. Dijo que era solo diagnóstico. Murmuró. Que tenía que ir con el para pruebas de señal raíz. No lo abrí. Asentí una vez. Te dio un enlace ascendente inalámbrico. Su cara perdió color. No lo sabía. Ha estado pilotando drones desde tu carrito. Enrutando todo a través de un enlace privado para evitar auditorías de la comunidad. Sus labios se separaron. No salió sonido. Me agaché y escaneé la unidad. LED parpadeante bajo. Conexión activa. ¿No firmaste esto? Dije. No tienes cobertura de responsabilidad si esto se convierte en un asunto federal. Pablo parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado caminando descalzo por un campo de minas. No lo sabía. Repitió. Lo juro.
Pensé que era parte de la actualización de monitorización. Me levanté despacio. ¿Te está utilizando? Sus manos temblaban. Necesito acceso. Dije. Déjame rastrear a dónde informa esto. Si no. Cuando llegue la AESA. Tú serás el que sostenga la caja con tu nombre. No discutió. No se demoró. Me dio la llave. Aquella noche enchufé la unidad a un puerto aislado. Dentro había registros encriptados. IDS de piloto y transmisiones en tiempo real. Y no solo de mi propiedad. Isabel tenía ojos en más de 20 casas, dormitorios, salones, patios traseros con niños. Archivos etiquetados por dirección. Por marca temporal. Por nivel de riesgo. La vigilancia no era su afición. Era su sistema de control. El peor estaba etiquetado SARC-V3. No era solo grabación. Estaba categorizado, fecha, hora, actividad. Un clip marcado interacción terapia columpio. Otro proximidad bridge. Salida sujeto. Había catalogado a mi hermana como espécimen. Y el hecho de que hubiera una V3 significaba que hubo versiones anteriores. Pruebas. Revisiones. Revisiones de visionado. Cerré el archivo antes de que terminara de reproducirse. Mis nudillos se habían puesto blancos en el borde del escritorio. Me obligué a soltar despacio. Respirando como nos entrenaron bajo presión. Control primero. Emoción después. Elena no lo sabía. No podía. Si viera aunque fuera un segundo de esa grabación. Desharía todo. El columpio. El sol. El único lugar tranquilo en el que aún confiaba. Registré los metadatos. Códigos temporales. Información de relay IP. Etiquetas de exportación. Un rastro saltó, una ruta secundaria que pingueaba directamente a un dominio privado enmascarado a través de una VPN de terceros. Pero incluso oculto. La ubicación del relay me dio una baliza, una subida con marca temporal a un dispositivo registrado bajo una falsa LLC. La LLC se llamaba Resolución Espino Plata. Sonaba a empresa de paisajismo. No lo era. Una búsqueda básica mostró que tenía una única dirección postal, un apartado de correos ligado a los expedientes personales de Isabel de 6 años atrás. Cuando vendía paquetes de consultoría de seguridad urbana a pequeños ayuntamientos. El nombre me había sonado familiar. Isabel no estaba solo experimentando aquí. Estaba probando vigilancia escalable para juntas de propietarios, prototipos. Ensayos de campo. Y Elena había formado parte de ello. El columpio se había convertido en un punto de datos. Cuando me levanté, el cuello me parecía tallado en hormigón. Pero la mente estaba limpia. Fría. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Conduje directamente a la oficina de correos exterior que figuraba en el registro. 15 kilómetros fuera de la urbanización. Pasado el límite municipal. No entré. Esperé 4 horas hasta que el empleado salió atrás a cargar cajas en su furgoneta. Hice las preguntas correctas. Se acordaba de Isabel. Dijo que recogía bajo su apellido de soltera cada tercer martes. Siempre llevaba guantes. Incluso en verano. Pregunté si podía confirmar la última recogida. Sacó el libro. Señaló la última firma. Una semana atrás. Seguía moviendo archivos activamente. Lo que significaba que no solo nos vigilaba. Los estaba distribuyendo. Probablemente a quien todavía comprara sus antiguos paquetes de consultoría. Quizá inversores.
Quizá clientes. Quizá algo peor. Esto ya no era una disputa de comunidad. Era delito. De camino a casa paré en el mirador de las encinas. Mirando hacia la calle sin salida. Cada casa ordenada. Silenciosa. ¿Cumplidor? No se notaba que había cámaras bajo los aleros. Drones aparcados en carritos de servicio. Vecinos demasiado asustados para saludar. Parecía paz. No lo era. Cuando entré, Elena estaba sentada a la mesa del comedor. Tenía los auriculares alrededor del cuello. No puestos. Lo que significaba que no estaba escuchando música de verdad. Levantó la vista cuando cerré la puerta. Su voz era pequeña. ¿Ya han terminado? Me senté enfrente. Firme. Medido. Todavía no. Dije. Pero he iniciado la secuencia de apagado. Su labio se movió apenas. Un atisbo de su antigua sonrisa. Lo haces sonar como una operación táctica. Lo es. Asintió. La mirada desviándose hacia el jardín trasero. El columpio apenas visible a través de las persianas. Lo ven todo. ¿Verdad? Preguntó. No por mucho más tiempo. A la mañana siguiente redacté un informe resumen y subí el paquete completo de pruebas encriptadas a la línea de denuncias de la AESA Paraguas. Incluía un archivo suplementario con notas de relevancia jurisdiccional para la AEPD. Ya no presentaba una queja. Iniciaba una investigación. Y cuando la investigación llegara a Isabel, tendría que explicar por qué una junta de propietarios de urbanización residencial manejaba sistemas de drones de grado vigilancia sin licencias, sin divulgación, y bancos de datos privados llenos de grabaciones residenciales. Esto no iba a desaparecer en silencio. Y yo tampoco. Pablo apareció en mi puerta justo antes del anochecer. Los bordes de su silueta difuminados por el naranja sangrante del sol poniente. No llamó enseguida. Solo se quedó allí, balanceándose ligeramente sobre los talones. Como si no estuviera seguro de seguir teniendo permiso para estar. Abrí antes de que su mano se moviera. Levantó la vista. Sobresaltado. ¿Podemos hablar? Me aparté sin decir palabra. Entró despacio, recorriendo el salón con la mirada como si pudiera contener más cámaras que muebles. Las manos metidas en el bolsillo delantero de la sudadera. Sin portapapeles. Sin placa. Sin botas de trabajo hoy. No me denunciaste, dijo después de una larga pausa. Tú no pilotabas. Sus hombros bajaron un poco. No relajados. Solo menos tensos. He estado pensando. Dijo. En las grabaciones. En lo que ha hecho. Vi cómo sus ojos se posaban en la carpeta Manila que estaba sobre mi escritorio. La página superior tenía una captura de registro de vuelo. No preguntó qué era. Creo que ya lo sabía. No firmé nada. Continuó. Nada sobre vigilancia. Nada sobre ese tipo de grabaciones. Solo me dijo que era parte de la ampliación de inspección de paisajismo. ¿Dijo quién lo aprobó? Dijo que la Junta lo había firmado. Pero nunca tuvimos reunión para eso. Se frotó la nuca. Mirada perdida. Me dijo que era legal porque los drones no grababan audio. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Es verdad? No. La transmisión tiene micrófonos direccionales superpuestos. Vi el ajuste una vez mientras manipulaba la tablet. Me incliné hacia adelante. Lento y deliberado. ¿Estás dispuesto a poner eso por escrito? Pablo dudó.
Un silencio largo y denso llenó la habitación. Luego asintió. No solo está rompiendo normas, dijo. Está rompiendo personas. Abrí un cajón y saqué un pendrive. Necesito una copia de seguridad del centro de control. Registros. Rutas de enlace. IDS de dispositivos. ¿Todavía tienes acceso? Sus dedos se movieron. Sí. Tengo el código de administrador para sincronización de mantenimiento. Puedo sacar las copias de seguridad después de horas. Pero no desde sistemas de la comunidad. Suena demasiado fuerte en el servidor. ¿Tienes un equipo personal? Asintió. En casa. Portátil viejo. Fuera de red. Uso ese. Sin wifi. Sin nube. Guardo todo local. Cuando termine, lo borramos limpio. Pablo tragó saliva con fuerza. Va a saber que fui yo. ¿Lo sospechará? Dije. Pero la sospecha no es prueba. No es la única que sabe moverse en la zona gris. Miró por la ventana hacia el fondo de la calle sin salida. Siempre decía que este sitio necesitaba control. Que si dejábamos a la gente sola arruinarían la estética. Pintarían vallas de colores raros. Colgarían carillones baratos. Construirían columpios que no cumplieran el código de madera. Se detuvo. Ese columpio la salvó. Dije. Pablo asintió. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente. Vi la grabación de Elena en el columpio. Parecía tranquila. Primera vez que la veía así. No hablé. Solo dejé que el silencio se sostuviera. Te conseguiré lo que necesitas. Dijo al fin. Pero si esto se tuerce no se torcerá. ¿Estás seguro? No. Dije. Pero estoy preparado de cualquier forma. Se levantó. Frotándose las palmas por los laterales de los vaqueros como si intentara limpiarse algo que no salía. Dejaré el pendrive en tu buzón mañana por la noche. No. Dije. Quedamos en el viejo sumidero detrás de las pistas de tenis. Menos exposición. Sin cámaras allí desde que el proyecto de paisajismo se paralizó. Asintió. Ya girándose hacia la puerta. Antes de salir miró atrás una vez. Ojos buscando. Antes era distinta. Dijo. Isabel. Cuando yo era niño. Me hacía tortitas cada domingo. Me dejaba ver dibujos antes de misa. Eso fue antes de que aprendiera a controlar a la gente. Pablo no contestó. Solo salió a la luz que se apagaba. Y esta vez no miró atrás. El sumidero detrás de las pistas de tenis no había visto agua en meses. El comité de paisajismo había prometido una reforma de drenaje 2 temporadas atrás. Pero como la mayoría de las cosas que Isabel no encontraba personalmente útiles, nunca salió del presupuesto. Eso lo convertía en el lugar perfecto para la cita. Llegué temprano. Comprobé sensores de movimiento, ningún tornillo nuevo en el suelo. Ningún cambio en el patrón del suelo. Me aposté detrás de la línea de setos y esperé. Pablo llegó 10 minutos tarde. Llevaba la misma sudadera. Capucha puesta esta vez. Y caminaba como alguien que todavía no estaba seguro de en qué bando estaba. Pero había venido. Eso bastaba. Se agachó a mi lado. Sacó un pendrive del interior de la manga y me lo entregó sin decir palabra. Lo cogí. No hacía falta darle las gracias todavía. ¿Qué encontraste? Pregunté. Su voz era baja. ¿Ronca por los nervios o por otra cosa? Hay un segundo servidor.
No en la oficina de la Junta. Lo miré. ¿Dónde? Dudó. En su casa. La de Isabel. Mantiene un nodo privado sincronizado con un disco espejo. Encontré rastros en el registro de comandos. Cada vez que lanza un dron. Sincroniza localmente antes de subir al sistema de la comunidad. Inteligente. Si quieres negación plausible. Guardas la copia de seguridad primaria donde nadie tiene jurisdicción. Y ella lo sabía. Había construido media carrera sobre lagunas y despistes procedimentales. Pablo siguió hablando. Las manos temblándole en el regazo. Los archivos están organizados. No solo vídeo. Metadatos etiquetados. Nombres. Horas. Incluso notas sobre comportamiento. Estados emocionales. Hay un registro donde escribió: sujeto parece cada vez más resistente a los estímulos. Reducir proximidad aérea para restablecer respuesta de confort. Elena. Era sobre Elena. Lo sentí apretado en el pecho. El tipo de presión que no explota hacia afuera, sino que te dobla desde dentro. Ha estado probando reacciones. Dije. Pablo asintió. Está haciendo mapeo conductual. No solo tenías razón sobre que los drones son grado comercial. Algunos tienen tecnología que solo he visto en prototipos de proveedores de defensa. El pendrive en mi mano pesaba más de lo que su tamaño permitía. De vuelta en casa arranqué mi equipo offline seguro y lancé el escaneo. Pablo había eliminado credenciales identificativas. Enmascarado IPS. Limpiado cabeceras. Chico listo. En algún lugar dentro de él. Más allá del miedo y la obediencia. Había un técnico con columna vertebral. Las grabaciones eran peores de lo que esperaba. 37 direcciones. Horas de datos. Niños en columpios. Residentes mayores cuidando el jardín. Parejas discutiendo en patios. Todo registrado. Indexado. Había grabaciones de audio a pesar de lo que Isabel le había dicho a Pablo. Micrófonos direccionales incrustados en los drones habían captado conversaciones enteras. Algunas triviales. Otras lo bastante privadas para arruinar vidas. Abrí el portal de la AESA y empecé a redactar el siguiente informe. Este ya no era una denuncia. Era una presentación oficial. Adjunté los registros de Pablo. Especificaciones de los drones. Rastros de relay y un archivo compilado de violaciones de vuelo en múltiples propiedades. El portal de la AEPD tardó más. Sus formularios exigían cumplir umbrales legales. Prueba de daño. No solo intrusión. Destacó los registros de metadatos donde la condición de Elena estaba etiquetada como desencadenante observable de respuesta psicofísica. Lenguaje clínico usado por gente que no tenía ningún derecho a vigilar trauma. Aún así, no bastaba. Necesitaba a alguien con alcance. Alguien que pudiera convertir esto de trámite burocrático en fuego público. Laura Mendoza era una periodista con la que había trabajado una vez en una pieza sobre un denunciante de seguridad en el extranjero. Me debía un favor. No lo usé a la ligera. Encripté todo y le envié un archivo comprimido etiquetado las encinas /exposición. ¿Sin contexto? Sin resumen. Solo una línea, cuando lo abras. No apartes la mirada. Tardó 8 minutos en llamarme. Su voz era afilada. No asustada. No abrumada. Solo enfocada. Esta junta de propietarios está vigilando civiles. Sí. Niños. Sí. ¿Te das cuenta de que si esto sale a la luz no es solo una historia? Es la mecha de una acción colectiva civil a punto de encenderse. Lo sé.
No preguntó si era real. Me conocía mejor que eso. Dame 48 horas. Prepararé un segmento para el viernes por la noche. Asentí. Aunque no pudiera verme. ¿Estás segura de que estás preparada para lo que pase después de que esto se haga público? Preguntó. He estado preparado desde el primer dron que se cernió sobre la cabeza de mi hermana. El jueves llegó en silencio. Demasiado silencio. Ninguna nueva sanción. Ningún zumbido de dron sobre el jardín. Ningún correo críptico del portal de la comunidad. Isabel se había quedado quieta. Pero no era rendición. Era el silencio de algo que se repliega para atacar. Usé el tiempo. Mientras Laura montaba su reportaje. Empecé a prepararme para la reunión. La siguiente sesión de junta estaba prevista para el lunes por la tarde. Pero no iba a esperar al procedimiento. Redacté yo mismo un aviso para toda la urbanización, sencillo. Directo y cargado con la justa verdad para subir la tensión. Lo metí en los buzones mientras amanecía. Antes de que empezaran los equipos de jardinería. Sin logo oficial de la Junta. Solo las palabras, ¿sabes quién está vigilando a tus hijos? Debajo. Hora y lugar, viernes por la tarde. Sala de recreo del club social. No era reunión de junta. Era reunión de vecinos. No necesitaba permiso. Necesitaba presencia. Al mediodía los susurros ya corrían. Una pareja mayor al otro lado de la calle se quedó más tiempo junto a su buzón. La profesora jubilada de la manzana golpeó 3 veces su puerta mosquitera cuando pasé. Nadie decía mucho. Pero las miradas se cruzaban. Algunos asintieron. Ellos también lo habían sentido. Pasé el resto de la tarde trabajando con Pablo. Me trajo un último paquete de registros. Este del día original de despliegue del dron. El registro mostraba un pedido de entrega dirigido no a la Junta sino al nombre de Isabel bajo una cuenta de proveedor falsa. La compra se registró como hardware de cumplimiento medioambiental. Las especificaciones de la unidad incluían capacidades de reconocimiento facial. Pablo miró la pantalla mientras yo descifraba el registro. Eso es mapeo biométrico. Dijo en voz baja. Asentí. Apuntado en tiempo real. No solo bucles de vuelo. Dios. No es solo acoso de junta. Dije. Es arquitectura de vigilancia. Parecía pálido. Le di una palmada en el hombro. Ya has hecho suficiente. El resto cae sobre mí. Aquella tarde puse en marcha el sistema de detección de drones de respaldo por última vez. Instalé 2 varillas temporales de interferencia camufladas como estacas de jardín cerca de las vallas este y sur. No planeaba activarlas a menos que Isabel me obligara. Pero si otro dron entraba en mi propiedad después de que el reportaje saliera, no grabaría nada útil. Elena se quedó casi todo el tiempo en su habitación. Auriculares puestos. Cuaderno de dibujo en el regazo. No había dibujado el columpio en días. Después de cenar se sentó a mi lado en el salón. Ninguno de los dos dijo mucho. Las noticias sonaban de fondo. No le había contado lo del segmento que Laura estaba preparando. Pero creo que lo sabía. Sentía el cambio en el aire. Esa quietud que solo llega antes de que algo se rompa. Cuando el reloj marcó las 6:59 mi móvil vibró. El nombre de Laura iluminó la pantalla. Sin mensaje. Solo un enlace. Lo toqué. El titular apareció en negrita. Cielos silenciosos, la junta que convirtió una urbanización en laboratorio de vigilancia. Debajo de su firma. Duración 2 minutos. Sindicación nacional a través de canal asociado. El reportaje empezaba con tomas aéreas de las encinas.
Luego clips de cámaras de seguridad. Superposiciones de drones. Vislumbres de grabaciones que parecían inquietantemente familiares. Pausadas a mitad de movimiento. Caras difuminadas excepto una, la de Isabel. Su voz sonaba sobre un clip donde ella hablaba de recalibración conductual mediante refuerzo visual. La narración de Laura era clara. Fría. Controlada. Elena se acercó más. Ese es nuestro columpio, dijo, señalando el fotograma pausado. La cámara hizo un paneo hasta una foto fija de Isabel en la última reunión de junta. Engreída y serena. Terminaba con comentario de la AESA, estamos revisando actualmente múltiples violaciones por mala conducta en espacio aéreo y vigilancia no autorizada bajo regulaciones clase B. Vi cómo la expresión de Elena cambiaba. No hacia miedo, sino hacia otra cosa. Alivio. Tú hiciste esto, dijo. Lo hicimos, Contesté. ¿fuera? Neumáticos crujieron sobre grava. Luego otro. Luego otro. Faros entraron en el aparcamiento del club social calle abajo. Me levanté y cogí la carpeta del estante. Mi copia de los registros de pruebas sellados y etiquetados. Era la hora. La sala de recreo del club social no estaba pensada para multitudes. Tenía sillas plegables que crujían bajo el peso. Luces fluorescentes que parpadeaban cada 10 segundos y moqueta que no había visto limpieza profunda en años. Pero a las 7:20 todas las sillas estaban ocupadas y la gente seguía entrando. Algunos se quedaron de pie al fondo. Brazos cruzados. Mirada afilada. Otros se apoyaban en las paredes con la postura de vecinos que nunca se habían interesado por la política de la Junta hasta ahora. La tensión no se hablaba. Se respiraba, hombros rígidos. Mandíbulas apretadas. Cabezas inclinadas hacia la puerta como si todos esperaran que algo explotara. Isabel aún no había llegado. Coloqué la carpeta sellada sobre la mesa delantera. Sin podio. Sin micrófono. Solo una superficie de plástico gastada y una botella de agua sudando por la etiqueta. El segmento de Laura había hecho lo que necesitaba. No pedí a la sala que se sentara. No pedí silencio. Simplemente empecé. Para los que no me conocen. Soy Mateo Ruiz. Parcela 16. Me mudé aquí hace 6 meses con mi hermana. Elena. Algunas cabezas asintieron. Unos pocos bajaron la mirada. No vinimos por política. Vinimos por paz. Privacidad. Recuperación. Toqué la carpeta una vez. Suavemente. En los últimos 3 meses. Más de 2 docenas de casas en esta comunidad han sido vigiladas por drones de grado comercial sin consentimiento. Sin supervisión y sin una sola divulgación de su junta elegida. Ahora sí escuchaban. De verdad. En ese tiempo. Esos drones han grabado imágenes de niños. Conversaciones privadas. Sesiones de terapia médica y rutinas personales. Esto no era cumplimiento. No era seguridad. Era recolección encubierta de datos y fue orquestada bajo el liderazgo de la vicepresidenta Isabel Montoro. La puerta se abrió al fondo. Entró. Compuesta. ¿Hombros rectos? Maquillaje perfecto. Portapapeles en la mano. No habló. Todavía no. ¿Seguí? Estas no son acusaciones. Son registros verificables. IDS de dispositivos y pins de señal. Todos cruzados y presentados ante la AESA y la AEPD. Isabel avanzó hacia adelante. Abriéndose paso entre las sillas con la misma gracia frágil de siempre. Pero algo en sus ojos había cambiado.
La certeza se estaba deshilachando. Mateo. Dijo. Calmada y cortante. No estás autorizado a convocar reuniones oficiales de la Junta. Esto no es una reunión de Junta. La interrumpí. Es un foro vecinal. Algo que permite vuestro reglamento. Me giré hacia la sala. ¿Alguno de vosotros recuerda haber votado para aprobar drones de vigilancia sobre vuestras casas? Nadie levantó la mano. Ni uno. Los labios de Isabel se crisparon como si fuera a hablar. Pero la sala se movió antes de que pudiera. La señora Herrera se levantó de la segunda fila. ¿Tranquila? Firme. Creía que me estaba volviendo loca. Dijo. Oía el zumbido por la noche. Pensaba que eran tábanos o algo. Pero una noche se quedó suspendido sobre mi jardín 10 minutos seguidos. El señor López se levantó después. Yo también lo vi. Sobre mi piscina. Llamé a la Junta y me dijeron que era parte del control de plagas. Un murmullo bajo recorrió la sala. Incredulidad. Rabia. Isabel dio un paso adelante. Cualquier acción tomada en pro de la seguridad vecinal cae dentro del cumplimiento procedimental. Si permitimos decoración descontrolada o modificaciones de patio, grabaste a mi mujer. Gritó alguien desde el fondo. Se estaba recuperando de una operación. Esa cámara voló bajo nuestra pérgola. No tenías derecho. La voz de Isabel se agudizó. Toda la monitorización aérea estaba dentro de los límites de la aplicación estándar de normas. No. No lo estaba. Dijo Pablo. Todos se giraron. Estaba de pie junto a la pared lateral. Cara pálida pero firme. Enrutaste enlaces privados a través de mi carrito. Usaste una LLC falsa para comprar el equipo y lo registraste bajo una empresa fantasma. No sabía qué transportaba. Pero ahora sí. Isabel abrió la boca. Pablo sacó un impreso doblado de la chaqueta. Aquí está el pedido de compra. Está firmado con tu apellido de soltera. Has estado recolectando grabaciones. Etiquetándolas y guardándolas en un disco espejo en tu casa. Silencio. No aturdido. El silencio que precede a una decisión. El señor López dio otro paso adelante. Propongo una votación de emergencia de junta. Efectiva inmediatamente. Una mano se levantó. Luego otra. Luego 5. 10. Toda la sala. Isabel no se movió. Solo me miró. Pero yo ya no la miraba a ella. Miraba a Elena. Acababa de entrar en silencio. Con cuidado. De pie junto a la puerta. Y sonreía. Isabel no habló durante el resto de la reunión. Se quedó con el portapapeles apretado contra el pecho. Los dedos sujetando el borde como si aún pudiera protegerla. Nadie se movió para defenderla. Ni un solo miembro de la Junta habló a su favor. Incluso los que habían asentido en reuniones anteriores ahora miraban al suelo o a las costuras de la moqueta. De repente muy interesados en sus zapatos. La moción pasó en menos de 3 minutos. Efectiva inmediatamente. Isabel Montoro quedaba suspendida de su cargo como presidenta de la Junta pendiente de investigación. Fue la primera vez que vi su cara romperse. En el momento en que se cerró la votación. Se dio la vuelta brusca y silenciosa y salió del club social sin otra palabra. Sin objeciones. Sin amenaza de despedida. Solo el sonido de la puerta cerrándose tras ella y el murmullo bajo de sillas que crujían mientras la gente exhalaba. Pero yo no había terminado. Esperé a que la sala se calmara de nuevo antes de dar un paso adelante. He presentado todos los registros.
Datos de drones y facturas de proveedores tanto a las autoridades federales como autonómicas. Dije. Habrá seguimiento. Y esta comunidad formará parte de él. Nadie me interrumpió. Recomiendo que votemos inmediatamente la suspensión de todas las operaciones de vigilancia de la Junta, incluida la actividad de drones, y la disolución de la política de monitorización digital existente hasta que se cree una nueva estructura de supervisión, con plena participación vecinal. Otra mano se levantó. Esta temblorosa. La señora Mendoza de la unidad de la esquina. Secundo. Dijo. Unánime. Dejé la carpeta sobre la mesa para quien asumiera las funciones interinas. Que pasaran el papeleo. Que vieran los recibos y registros y hilos de metadatos que una vez pertenecieron al imperio silencioso de Isabel. Fuera. El aire era fresco. El tipo de limpio que solo notas después de haber respirado niebla demasiado tiempo. Vi a Elena antes de que ella me viera. Estaba de pie cerca del seto al fondo del aparcamiento, resguardada bajo la encina que había empezado a soltar hojas temprano. Los brazos cruzados con fuerza alrededor de sí misma. Pero no de miedo. Solo esperando. Cuando llegué a su lado levantó la vista con ojos cansados y preguntó, ¿ya ha terminado? Casi. Dije. Detrás de nosotros la gente empezó a salir del club social de 2 en 2 y de 3 en 3. Algunos hablaban en voz baja. Otros no hablaban en absoluto. Pero me miraban distinto ahora, no como una amenaza o una historia. Solo como alguien que había dicho no y lo había hecho valer. Pablo pasó, dedicándome el más breve de los gestos con la cabeza. No se detuvo. No hacía falta. Su papel había terminado y la culpa que había cargado por fin se había abierto a la luz del día. Cuando llegamos a la acera, Elena había aflojado los brazos. Caminaba a mi lado. Callada. Pero no retraída. Había una firmeza en su paso que no había estado allí en semanas. No hablamos mucho de camino a casa. Las farolas zumbaban sobre nuestras cabezas, proyectando anillos dorados en el asfalto. Las luces de los porches se encendían una a una al pasar. Por primera vez. Ninguna sombra de dron bailaba en nuestro camino. Ningún zumbido. Ningún parpadeo. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Pero más segura. Dentro. Ella preparó té. ¿Menta? Como siempre. Deslizó una taza hacia mí sobre la mesa. Sin palabras. Solo costumbre. Conexión. Su mano no tembló al verter. Miré por la ventana y vi el columpio. Todavía en pie. Todavía intacto. Y por primera vez en demasiado tiempo no parecía un objetivo. Parecía una promesa cumplida. Elena siguió mi mirada. ¿Crees que parará ahora? Isabel se ha ido. Dije. El resto seguirá. ¿Y si no? Volveremos a presionar. Asintió despacio. Luego bajó la vista hacia su té. Creía que lo imaginaba. ¿Sabes? La sensación de que me vigilaban. Creía que quizás seguía rota. No estabas equivocada. Y no estás rota. No respondió. Pero no hacía falta. El columpio crujió suavemente fuera, moviéndose con la brisa. Sin zumbido encima. Sin objetivo. Solo viento. 2 semanas después la AESA emitió sus conclusiones. 4 violaciones confirmadas del Reglamento de Espacio Aéreo Español. 2 cargos de vigilancia no autorizada usando sistemas clase C. Una remisión pendiente a la Fiscalía Autonómica por recolección ilegal de datos. Isabel Montoro no volvió a la urbanización.
Ni siquiera a recoger sus cosas. Una empresa de mudanzas llegó un miércoles por la mañana. Camión sin distintivos. Guantes. Cajas. Silencio. Cargaron toda su vida en la parte de atrás de aquel tráiler como si nunca hubiera echado raíces allí. Nadie salió a despedirse. Nadie saludó. Al final del día su casa estaba vacía. Las ventanas desnudas. El césped delantero empezando a amarillear por los bordes. La junta, ahora 3 miembros más ligera después de 2 dimisiones silenciosas más, celebró su primer foro de puertas abiertas en años. Anunciaron la suspensión completa de todos los programas relacionados con vigilancia. La iniciativa de drones se canceló. Los estatutos se reescribieron. Cada propietario recibiría una disculpa formal y la oportunidad de adherirse a una nueva carta de privacidad vecinal. Incluso nos invitaron a Elena y a mí a contribuir. Decliné la oferta. Pero les di un paquete, marco básico de protección de privacidad sacado de modelos de cumplimiento militar civil. Límites. Cláusulas de consentimiento. Exenciones de uso de emergencia. Estructura real. Esta vez lo leyeron. Aquel viernes Elena volvió al columpio. Sin terapeuta. Sin persuasión. Solo ella. Una taza de café y el sol de la mañana. Se sentó en silencio largo rato. Ojos cerrados. Manos descansando en los reposabrazos como si se anclara allí. No para sujetarse, sino para quedarse en tierra. Cuando me uní a ella. Sonrió. No la forzada. No la pequeña chispa que solía ver cuando intentaba fingir que no dolía. Una real. ¿Crees que los demás lo sienten? Preguntó. ¿El silencio? Sí. El real. No el falso donde sabes que alguien sigue mirando. Asentí. Lo sienten. Aunque no sepan cómo llamarlo. Dejó que la brisa le echara el pelo hacia atrás. Los árboles susurraban como antes. Sin el trasfondo de algo que da vueltas arriba. Hay una clase de paz cuando sabes que por fin estás sin observar. Dijo. Como respirar hasta el fondo por primera vez. No hablé. No hacía falta. Más tarde. Cuando el sol se hundió detrás de las casas. Recorrí el perímetro otra vez. No por costumbre. Solo para sentir los bordes de lo que habíamos recuperado. Las estacas de interferencia habían sido retiradas. La antena bajada. Pero en el estómago seguía escaneando tejados y aleros. Viejos instintos. Llegué a la verja y me detuve. La encina susurraba. El columpio crujía a lo lejos. Elena seguía allí fuera. Cuaderno en el regazo. Estaba dibujando el columpio otra vez. Las mismas 3 cadenas. El mismo tejadillo. Pero esta vez sin dron. Solo un pájaro en pleno vuelo. Capturado en la esquina superior de la página. Entré. Cerré la puerta y me senté a escribir esto porque no quiero que esta historia se quede en las encinas. La quiero en tu buzón. En tu urbanización. En tus reuniones de junta. Quiero que cada comunidad de propietarios que crea que su poder es incuestionable sepa que ahora alguien los vigila a ellos.